las palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, ya saben que estamos con Johanna Holt, El avión de papel. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, te spoileé la entrada, bueno, porque estamos acá presencial y bueno, estamos con Tuti. ¿Cómo andas? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte acá de visita en la capital y bueno, aprovechando para hacer esta emisión extendida. Exacto. Que tenemos la grata presencia de Mercedes Lafourcade. ¿Cómo andas, Mercedes? Muy bien, todo bien, gracias. Bueno, bienvenida a La máquina de pensar y al avión de papel. Y empiece, Johanna. Bueno, ya habíamos hecho una antesala el año pasado, pero bueno, fue nombrada dentro de un gran tema que era libros para otros lectores o con otras capacidades. Entonces hicimos un repaso, más que nada de lo que había en Uruguay, ¿no? Porque uno a veces conoce lo que hay en el exterior y está bueno hurgar y ver qué tenemos nosotros, qué se está haciendo, y bueno, y traerte obviamente tu gran proyecto y tu trayectoria, que quizás no es conocida. Yo he hablado con gente, bueno, vamos a desarrollar el tema y todo, que no te conoce, entonces está bueno. Esta es una gran instancia, ¿no? Sin duda, ayuda a mostrar un poco el trabajo que hacemos, no solamente de que hago yo en la editorial, sino que hacemos en la universidad y bueno, y con la gente, con el apoyo de Ani, que es fundamental para estos proyectos. Ahí está, porque Mercedes Lafourcade es la directora y creadora de la editorial Basilisa, que se dedica a publicar y a escribir también, o sea, desde todo, ¿no? Escribir, publicar, crear y difundir libros para niños disléxicos, ¿no? Sí, bueno, en realidad cuando yo empecé con la idea fue generar una editorial inclusiva que genere, diseñe y promueva la literatura accesible, ¿no? Y en realidad la dislexia es como que, bueno, que quedó como un poco chica, porque las personas con dificultades lectoras exceden mucho al 10% ese de la población con dislexia. Las causas de las dificultades lectoras pueden ser causas cognitivas como la dislexia, el déficit atencional, el trastorno del espectro autista, entre otras, o pueden ser causas culturales. Las personas que carecen de los estímulos suficientes o que tienen algunas privaciones en su alimentación, etcétera, en general presentan dificultades en el desarrollo de la lectura. Entonces, este es el gran desafío que nos planteamos ahora y por eso la editorial ha como mutado un poquito y ya no solamente hacemos y publicamos libros, sino que también estamos desarrollando un software de simplificación de textos y de promoción de la eficacia lectora, porque tenemos un gran desafío por delante, que es esto, ¿no? Promover la eficacia lectora y acortar las brechas educativas, y no solamente educativas, sino en general de la cultura de estas personas que llegan casi al 50% de la población. Es un número interesante. No, pero aparte yo te escuchaba y digamos se menciona dislexia, se menciona el déficit atencional, pero como si fueran también, o uno puede imaginar que son segmentos súper nítidos y claros, y ahí hay todo un degradé en torno a eso, digamos, son zonas, ¿no? Son zonas que no son, digamos, los límites son difusos. No quiero decir que se extiendan muchísimo, pero que no todo aquel que no haya sido diagnosticado, en fin, digo, existen problemas para la lectura en algunas capas. Sí, lo que pasa es que la lectura es una capacidad humana extremadamente compleja. Es una de las habilidades cognitivas con mayor complejidad, por varias razones, porque involucra muchos aspectos biológicos y aspectos culturales, y porque además, en realidad, el ser humano no tiene un área definida, predestinada a la lectura. Claro. Tenemos la capacidad de aprender a hablar, la capacidad de tener aprendizajes nuevos, pero en sí para la lectura lo que a través de la evolución es un producto de la evolución cultural que utilizó la evolución biológica. Entonces, ¿qué pasa? Necesita como reforzarse o retroalimentarse las habilidades auditivas, visuales, culturales. Es un complejo, sí. Es extremadamente complejo, que cuando una persona es un lector eficiente, no percibe lo difícil que es. Obvio. Y la cantidad
la cantidad de habilidades que involucra, ¿no? Desde lo atencional hasta la motivación, porque y la metacognición, o sea, cómo voy retroalimentando cuando estoy leyendo, cómo me pienso yo como lector o lectora, ¿no? Frente a un texto, etcétera. Aparte es un aprendizaje que a la humanidad le llevó siglos. Hay por ejemplo, eso lo aprendí una vez en Maldonado que estuve. Lo dijo Damián González Bertolino y después lo ubiqué, de que hasta el siglo IV le llamaba mucho la atención que San Agustín llamaba la atención porque era alguien que leía sin mover los labios, ¿no? O sea, leía y el tipo no movía los labios. Entonces a todo el mundo le parecía sorprendente. Era mágico, una lectura silenciosa. Porque hasta ese momento todavía, entonces son como aprendizajes que se van haciendo y reitero, que son culturales, son sociales y son muy complejos. Entonces, lo que decías vos, por ejemplo, puede haber algún niño que tenga un problema de miopía y eso puede generar, pero puede haber, porque es tan complejo, entran tantos ingredientes en ese proceso que basta que falle uno y para que empiece a haber dificultades, que atención, que no quiere decir que no se pueda leer. Claro, lo que en general, claro, lo que en general lo más afectado son dos cosas. Uno es la fluidez lectora y otra es la comprensión lectora. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Incluso puede una persona leer en forma fluida y no comprender, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no tienen una lectura comprensiva o que el nivel de comprensión no llega al nivel de porque hay como diferentes niveles de comprensión, claro. No es un 0, no comprende o comprende. Se puede comprender algunos textos con una determinada complejidad y otros no. Entonces, esas personas van quedando como por fuera de todos los sistemas, del sistema educativo en primer lugar. De hecho, se están hablando de cifras de que es más del 50% no termina la enseñanza media en Uruguay, de los jóvenes y una de las principales causas son las dificultades lectoras, entre otras. Estos jóvenes también muchas veces desarrollan problemas de ansiedad, problemas físicos, psicosomáticos, que en realidad, si lo pensamos como sociedad global, en realidad traen como una cantidad de costos asociados, no solamente costos económicos, sino costos sociales, ¿no? De estas personas que van quedando por el camino, educativamente, culturalmente, acceden a motivacionales también, anímicos también, totalmente. Porque empezás en los rezagados, claro, los lentos. Claro, totalmente. Las relaciones con la sociedad van quedando con rezagados, sí. Totalmente. Y después hay como efectos secundarios de las dificultades lectoras, que por ejemplo, una es el aprendizaje de las segundas lenguas. Por ejemplo, las personas que tienen dificultades lectoras por causas fonológicas, como es la dislexia, u otras causas similares, tienen mucha dificultad para aprender inglés, ¿no? Porque el inglés es una lengua opaca. Entonces, bueno, tú justo te sos profesora. Entonces, sí, pero es un hecho que se da, claro. Se maneja, que para el disléxico es como chino básico. Chino básico. Entonces, mucha gente me dice, mira, yo pude sortear la enseñanza primaria y secundaria y hasta la universidad, pero ¿qué pasa? Ahora no puedo acceder a un trabajo de calidad porque me piden como requisito un inglés fluido y yo no tengo inglés fluido. Entonces termina siendo un gran efecto de discriminación, un gran factor e impedimento de desarrollo personal, social. Claro. Entonces es como que ya tenemos que dejar de pensar para unos poquitos que necesitan unas adaptaciones. Por eso yo decía, ¿no? lo que es difuso. Aparte, un detalle también es que estamos en una cultura, por lo menos hasta ahora, todo esto va variando, que es fundamentalmente letrada, ¿no? Donde la lectura la escritura no tanto, pero la lectura es fundamental, ¿no? O sea, creo que eso puede ir variando. La lectura y la escritura. Pero puede ir variando en el sentido que, bueno, estamos con otro tipo de tecnologías que no sabemos, yo por lo menos no sé si no va a aparecer imágenes o otro tipo de para que no sea exclusivamente leer y escribir, que es lo que es hasta ahora, lo que ha sido hasta ahora toda la tradición, ¿no? Entonces, en ese digamos, estamos nadando en un mar que se necesita leer y escribir, y los que tienen problemas para leer ya tienen problemas para muchísimas otras cosas más, hasta, ¿no? Para ir al cine. Claro.
Sí, no. Es realmente un problema que todavía se está minimizando demasiado para la magnitud que tiene. Es como que recién se empieza a hablar. Parece increíble que todavía... hoy, por ejemplo, hablábamos con mi tutor, el que estoy haciendo, el que me asesora en el desarrollo del software, Juan Carlos Valle Lisboa, y decíamos, a veces... No, en realidad todavía, si bien hay iniciativas y hay algunas instancias, no hay una evaluación de screening en general de primaria a nivel de primaria y secundaria, incluso hasta de universidad, de cuál es el nivel lector de los estudiantes, con qué nivel ingresan y con qué nivel egresan. No hay. En Argentina se está haciendo ahora, después vieron los efectos nefastos de la pandemia y están empezando como a una iniciativa de que las maestras evalúen el nivel lector de todos, pero tampoco están muy claros, cuáles son los criterios de evaluación, en base a qué parámetros, comparados con qué, o en base a en qué tipo de textos le dan, porque también el nivel lector de cada persona depende del tipo de texto con el que interactúa, no es un nivel lector estándar. ¿No? Sí, y hace muy poquito estuve con un amigo y lo que me decía que estaba en un grupo de evaluación que estaba a nivel de la universidad y estaba en los primeros años de distintas carreras. Sí. Ellos estaban, les daban para evaluar lo que habían escrito en los parciales, en los exámenes, y ellos lo que estaban evaluando, me dijo, es la pobreza y riqueza de vocabulario. Claro. Y del armado de frases. Y entonces lo que me dijo, le pregunté por los resultados y me dice que eso se tiene que ir alimentando mucho, me dijo así, pero que daba que en algunos casos era extremadamente simple. Claro, después sigue y son los que tenemos el magisterio, que también después, eso se va arrastrando, y ¿dónde ponemos al final el párate, ¿no? Sí, el vocabulario es uno de los, el stock de vocabulario es uno de los predictores de la lectura. Es uno de los predictores, claro. Pero es uno bastante importante. Y esa es otra de las brechas grandes a nivel social. Es una de las cosas que tienen las personas, por ejemplo, con un nivel cultural descendido, tienen un stock de vocabulario muy inferior a una persona que en la casa le leen libros, que en la casa quizás son profesionales o tienen otro tipo de vivencias y experiencias, y eso hace que ya interactúan diferente con el texto, porque si la mayoría de las palabras no las entienden, no van a comprender, aun cuando lean en forma fluida. Entonces, el abordaje para mejorarla, para promover la eficacia lectora, tiene que ser desde distintos ámbitos, ¿no? Claro. Incluso cuando decimos atención, cuando decimos que no tienen vocabulario rico, estamos siempre pensándolo, insisto yo, dentro de lo que es el mar o el agua donde se van a mover, que es la cultura letrada. Ahora me viene a la memoria cuando Paulo Freire demostraba a campesinos o pescadores que ellos tenían un vocabulario sumamente rico, pero era para su realidad. ¿Me explico? Claro. Y todos estos chiquilines que nosotros vemos también, digamos, si lo agarras en su realidad, probablemente tengan un vocabulario muy rico, pero para su realidad. Pero para la cultura letrada no le sirven nada, prácticamente nada. Entonces ahí tienen que aprender o tratar de enriquecerse con eso que lo que les da que tienen muy pocos recursos. Mercedes, pero lo del software me entró curiosidad. Sí, pero hay que contarlo de software. Te tiene que contar dos cosas, el software y sus libros que tienen todo un pienso genial. Bueno, empecemos por los libros. Empezamos por los libros Bueno, los libros. ¿Por qué quieren que empiece? No, para contarle a los amigos de La Máquina de Pensar, a las amigas, les cuento, en qué se basa tu editorial y por qué es única en Uruguay. Única en Hispanoamérica también, sí. Sí. ¿Y en qué se basa? O sea, en eso que estás contando, de todo lo que necesita una persona para tener confianza, para poder comprender cómo sería. Yo sé que esos libros están destinados para empezar y transitar ese proceso con un poquito más de éxito y empujar a ese niño o a ese lector, ¿no? En base a ciertas variables, ¿no? Que han manejado. Tiene como dos bases fundamentales. Por un lado, justamente eso que decías vos, de promover la motivación hacia la lectura. Y por otro lado, hacerlos progresar. O sea, ¿qué pasa? Las personas con dificultades lectoras, y acá en este caso sí capaz más enfocado a las personas que tienen un buen nivel cultural, pero por una cuestión cognitiva, un desarrollo inferior de la lectura, muchas veces pueden acceder a un libro
como para intereses inferiores, ¿no? Por ejemplo, para un libro de niveles inferiores a nivel de grado, por ejemplo, ¿no? Un libro de primero o segundo grado, un chico de quinto, capaz que lo lee mejor porque tiene las palabras más fáciles o una estructura. Pero la temática del libro, el contenido, no le interesa. Claro. Entonces, ahí lo estamos alejando de la lectura. Entonces, uno de los principales objetivos cuando inicié con la editorial es generar libros con temas de interés para chicos no tan chicos, o sea, cuarto, quinto, sexto, primero de liceo. Más de 8 años. Claro, pero con una estructura lingüística simple, ¿no? Pero a su vez que empiece muy simple, teniendo en cuenta es como una ensalada, que hay que tener en cuenta varias variables, y que a medida que avanza en el libro se vaya complejizando, porque así, en realidad, eso genera un motor impresionante de que lo empieza a leer muy fácil y como que adquiere confianza, y cuando termina de leer dice, no, leí un libro entero, y cuando termina realmente no es tan accesible el libro, o sea, el que conoce los libros se da cuenta que empieza con oraciones muy simples, cortas, con palabras súper fáciles y todo, y a medida que avanza, realmente las últimas páginas son larguitas y tienen las palabras, está cuidado igual el interlineado y algunas palabras, pero deja de ser tan accesible, y ellos el efecto no es un efecto placebo, es el efecto motivación. No, y sobre todo supongo yo para no que se queden en el mismo nivel que están, digamos, para no decir que no, o sea, yo me imagino también que hay algo que es fundamental en toda la literatura de cualquier lugar, que es el interés por la historia. Sí. Una vez que vos entras en la historia, la propia motivación te lleva, ¿no? A ver qué va a pasar ahora, y ya no le prestas tanta atención a las dificultades, digamos, las vas superando en ese sentido por el propio interés. Claro, porque una vez que como que se meten en la historia, se enganchan y empiezan como a hacer catarsis, ¿no? Y identificarse con los personajes de la historia y ver... Y a visualizarla. Y esto de que, algo que en realidad es una característica propia del género libro-álbum, pero que como que ahora lo estamos como fomentando más, esto de, los libros con ilustraciones no son para niños pequeños, los libros para las ilustraciones son una obra de arte que pueden ser, pero todavía a nivel escolar, por ejemplo, se da un poco esa dicotomía pero de que... la historieta y el cómic... Sí, pero viste que cuanto más crece, a medida que va creciendo el niño, van desapareciendo. Van desapareciendo. Viste que es indirectamente proporcional, y porque no podemos, ¿no? Tenemos que incentivar eso, porque para todos es una belleza el decir, y esto que decimos del libro álbum, que siempre hablamos con Pablo, la belleza que tiene la imagen en sí, y que el otro día leíamos que hasta después el niño viendo la imagen apela a esa memoria, ese diálogo consigo mismo, para recrear el texto. No solamente, dice, para luego cuando estás en otro momento, de vuelta, volver a traer lo que habías leído, o imaginas otras cosas también. Claro, además tiene eso de que, en los libros de Basilisa, lo que en realidad es algo típico del libro álbum, pero se procura hacer este interjuego entre el texto y la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que no queremos es que el lector se apoye en la imagen y deje de leer el texto. Queremos justamente que la imagen sea la puerta de entrada, el llamador para que tenga ganas de leer. ¿Qué está pasando acá? Entonces, intentamos, por ejemplo, Milo y Manu, que es el primer libro que publiqué y tuvo mucho éxito y se vendió en varios países y hay una segunda edición. En realidad tiene como algunas ilustraciones un poco inquietantes, ¿no? Y aparte empieza como con un personaje, un animal, y da la sensación de que es un libro como medio infantil, y después da un giro y termina siendo una historia que les inquieta un poco. Y les gusta a niños muy chiquititos, por esto de que tiene un cocodrilo, y a adultos, ¿no? Esa la hiciste vos también. Sí, los libros son todos de mi autoría. Los textos, ¿no? ¿Y las ilustraciones? No, las ilustraciones, Milo y Manu lo ilustró un amigo que es Faba, que en realidad ilustra muy bien, pero no es un ilustrador. Fue tipo de onda y le salió muy bien. Masumi Naoki y Oba Yema en el Ártico los ilustró Genoveva Pérez Volpe, que es una genia, divino, tiene un estilo precioso, y Max Amable lo ilustró Nino. Masumi Naoki y Nino están premiados por la Fundación Cuatro Gatos, los incluyeron en la lista de los 100 recomendados
La Fundación Cuatro Gatos no sé qué es. Es una fundación que elige 100 libros, ¿no? Y para, ¿no? Una lista de recomendaciones. Elige 20 como los más ganadores. No, está en Miami. Fundación Cuatro Gatos. Fundación Cuatro Gatos. Sí. Claro. Siempre se le mandan libros y ellos hacen una selección. Hay 20 como más los top. Claro, ¿no? participa y eligieron el tuyo. Claro, Max Amable está todo. Max Amable y Masumi. Es así, es una fundación que está en Estados Unidos, pero promueve la literatura en español, la literatura infantil en español. Investigan y promueven. Entonces, cada año ya son como muy conocidos que hacen este evento de premiación, ¿no? Porque tienen como gente muy calificada que hace como una evaluación. Entonces se presentan todas las editoriales del mundo hispano, las grandes y las chiquitas, y se presentan obras maravillosas, ¿no? Entonces, y ellos lo que hacen es premiar 20 y recomendar 100 dentro de casi 3.000 que se presentan cada año, ¿no? Entonces, por 2 años consecutivos, y premian el libro y la edición, ¿no? Entonces, premiaron en el 2020. ¿Y lo editan allá en No. Tú se lo envías, ellos de los 3.000 y pico de libros que se presentan, están todo el año evaluando, y bueno, a fin de año dicen quiénes son los ganadores. Masumi Naoki quedó entre los 100 recomendados, que en realidad eso es una gran noticia, porque, aparte da una visibilidad a la editorial y a Uruguay, porque se presentan editoriales grandes de España, de Chile, de todos lados, de México, y Max Amable también fue incluido. Entonces, para nosotros fue un orgullo enorme. Claro. Vos mencionaste ahora algo que es muy técnico, que digo para aquellos que nos están escuchando, que es, y que no todos los libros álbum lo tienen en cuenta, que es el interlineado. ¿Qué quiere decir el interlineado? Es el espacio que hay entre cada frase, entre cada palabra, entre cada línea de escritura, digamos, ¿no? Viste que algunos libros álbum no necesariamente lo tienen en cuenta, a veces la letra está más apretada, en fin. ¿Por qué es ese cuidado en el interlineado? Bueno, porque hay dentro de las variables... Tenerlo grande, obviamente. Claro, sí. Dentro de las variables de accesibilidad, o sea, de facilitar la lectura, hay variables a nivel lingüístico que tienen que ver con elegir palabras, por ejemplo, de alta frecuencia, y eso nosotros lo tenemos muy medido a la frecuencia de las palabras, que van, se mide en palabra por millón, ¿no? Del habla de cada, por ejemplo, decís español. Del español. Hay una medición, un ranking de palabras en el español escrito, es decir, se evalúan las palabras que aparecen en revistas, en publicaciones científicas, en subtítulos de películas, en portales de noticias. Entonces se evalúa, la palabra luna, cuántas veces aparece por millón de palabras escritas, ¿no? No habladas. Entonces, eso ya tiene un ranking, entonces nosotros eso lo tenemos todo, esa información la tenemos, y entonces evaluamos cada palabra cuántas veces aparece por millón de palabras. La frecuencia de la palabra es una de las variables probadas científicamente que mejora la legibilidad. Claro, son las más utilizadas o las más leídas. Claro, entonces, una palabra puede ser una estructura lingüística no tan fácil a nivel de la estructura silábica o de cómo se componen las consonantes, etcétera, cómo se combinan, pero si es muy frecuente, el niño como que la va a leer con más facilidad, ¿no? Y otra de las hay muchas variables, más de 15, pero como 15 habían relevado ustedes. Sí, pero hay más, pero nosotros trabajamos más o menos con 15. Claro. Y otra de las variables es la extensión de la palabra. Cuanto más corta es la palabra, mejor se lee. Entonces, nosotros tenemos, ahora voy a hablar de Lisa, que es el software. Nosotros tenemos en Lisa, si cualquier texto que subimos a Lisa tiene un algoritmo que le mide la frecuencia, le mide la extensión, le pondera esas variables y otras, y te dice qué tan difícil es la palabra. Eso es a nivel léxico. Después, a nivel sintáctico, también se hacen de cómo se estructura la oración, etcétera. Y lo que me decías tú del interlineado es que cuando vamos a imprimir un texto, tenemos en cuenta 2 cosas. Uno es la caja del texto, que tiene que estar como bien ventilado, decimos nosotros, o sea, sí, con aire. Sin contaminación de imagen, ¿no? Entonces ponemos... No deja manchones al lado, como... sin color. El color debajo que es blanco. No, pero quiero decir que a veces en algunos libros álbum, viste que el manchón que ocurre, claro, como tipografías más, ¿te acordás como decíamos Verónica Leite, más de su letra? Me imagino que no tiene más una nitidez más...
nosotros tenemos que seleccionar bien la fuente que usamos, el tamaño, bueno, entonces, cuando hacemos el trabajo con el ilustrador o la ilustradora, tenemos que tener en cuenta que la ilustración le deje el espacio suficiente a la caja de texto. Y que esa caja de texto esté aireada, esté blanca, sobre el blanco, o puede ser fondo oscuro, y ahí el fondo tiene que ser totalmente oscuro, y la letra en blanco. Tiene que tener determinado grosor, no todas las tipografías sirven, determinado interlineado, determinado interletrado también, o sea, el espacio entre letras. Bueno, hay una cantidad de variables de forma que ya visualmente hacen que el niño se acerque que es más amigable, así tal cual. Claro. Y después también cuando leen las palabras, esto de las variables de frecuencia, extensión, etcétera, y la forma en que está redactada cada oración, por ejemplo, que las oraciones tratamos de que no excedan las 15 palabras, de que no haya subordinaciones, bueno, el orden canónico. Que sea más el canónico, claro, el más orden. Claro. Sujeto, verbo y predicado. Exacto. Entonces, y esas, bueno, como el tipo de verbos que usamos, cómo conjugamos, bueno, entonces todo ese tipo que llamamos adaptaciones a nivel sintáctico se tienen en cuenta para redactar el libro. Lo que hacemos es, justamente en el libro, empezamos sumamente, o sea, también muy pesadas las variables, o sea, las palabras las más cortas y frecuentes. Dándole mucho énfasis, atención a esas variables y después liberando de a poco. Y al final, por ejemplo, hacemos el efecto contrario, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay dificultades específicas que a los disléxicos, por ejemplo, confunden la letra B con la D cuando están en minúscula, porque son simétricas, y el cerebro de un disléxico tiende a considerarlas idénticas. Como que la simetría no la perciben, y eso tiene que ver con un vestigio de la evolución biológica que ahora no voy a explicar, pero entonces, ¿qué pasa? Eso generalmente confunden la B con la D y la P con la Q. Entonces, ¿qué hacemos? Milo y Manu, por ejemplo, cuando termina la historia empiezan como a aparecer muchísimas palabras con B y D, por ejemplo albóndiga, bandera, está como exagerado y ellos no perciben, pero al tener que enfrentarse a esas palabras y venir con la motivación de la simplicidad, les genera un efecto de aprendizaje. Entonces, esa es otra de las características de los libros, que no son solo para leer en forma fácil, sino para que les deje un aprendizaje, para que un poquitito, aunque sea un pasito, puedan mejorar. Claro. Sí, decimos un aprendizaje en cuanto al entrenamiento lector, no en cuanto a la historia que les guste, digamos. La historia que les guste, digamos, estamos de acuerdo que la historia es una historia, cualquier historia, ¿no? Pero tiene que estar viejita, tiene que estar linda. Bueno, sí, pero no es que en el contenido de la historia estamos pensando quiero enseñarles algo. Claro, es lo que yo decía. Claro, desde el punto de vista lector, desde ese estímulo de entrenamiento. Claro, aprovechamos porque ¿qué pasa? A mí me pasa que a veces los niños, me pasa con los niños que trabajo yo en la clínica, conocen Milo y Manu o cualquiera de los libros, ¿no? De mis libros, y lo leen con facilidad y después me piden para prestar, que me lo piden prestado. Y los escucho a veces en la sala de espera que lo leen, porque es como que se motivan, ¿no? Hay mamás que me dicen, ¿sabes que fuimos de viaje y se llevó el libro? O lo lleva al colegio, lo lleva a la escuela. Entonces, lo leen varias veces porque entienden que lo pueden leer y que les gusta la historia, entonces ahí están practicando también. Es esto que les genera dificultad. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las aras, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Johanna Holt, Mercedes Lafourcade, nos estaba contando, Mercedes, todo, digamos, el background que tiene, el bagaje que tiene para generar esa editorial que se llama Basilisa, iba a decir Civiliza. Y que tiene... No, pero es un nombre que hay que aprendérselo. Sí. Es re lindo también el origen, capaz que nos cuenta un poquito la historia de atrás. Sí, Basilisa es un personaje típico del folclore ruso, de los cuentos tradicionales rusos, aparece muchas veces. Iván y Basilisa son como los nombres típicos. Tipo Hansel y Gretel. Sí, bueno, hay muchos cuentos. Y bueno, yo cuando era chica, bueno, mi abuela es descendiente de rusos, y crecí con la literatura, me contaban muchas
muchas historias, tenía muchos libros, pero crecí también leyendo estos cuentos rusos. Y eran como que, no sé, tenían como una magia muy especial y los leía una y otra vez, no me cansaba. Y cuando tuve que pensar un nombre para la editorial, bueno, pensé una cantidad de nombres. Y dentro, incluso algunos nombres que pensaba ya existían en el mundo. Entonces yo decía, ay, qué increíble que exista este nombre. Bueno, y de repente dije, Basilisa. Entonces tiene como a veces me preguntan si tiene algo que ver. No es un nombre fácil. No. Exacto. Después, es para una editorial, ¿no? Claro. Para niños con dificultades para leer y sin embargo se llama Basilisa. Sí, entonces lo hice por una cuestión más emocional que otra cosa. Pero después, cuando tuve que elegir el nombre del software, claro, Lisa, después, ahí sí. Ayer me di cuenta, Lisa viene de Basilisa, no era muy... Claro, Lisa son las últimas dos sílabas de Basilisa, pero aparte Lisa, el significado, uno de los significados de la palabra lisa es fácil. Claro, ¿sí? Claro. Sí, cuando decimos lisa y llanamente, Mercedes, a mí me quedó la pregunta del bloque anterior, digo, con todo ese bagaje que estás desplegando, vos mencionás que de una clínica, en fin, pero yo no conozco de qué es tu clínica o qué estudiaste vos. Claro, tendría que haberme informado antes, pero bueno. Creo que empezado por eso, largamos con Basilisa. Igual estamos a tiempo. Bueno, yo, mi profesión soy psicopedagoga y soy maestra también, pero bueno, ahora no trabajo como maestra porque, bueno, esto me insume mucho tiempo. Soy psicopedagoga y trabajo en una clínica, entonces trabajo con niños que tienen dificultades lectoras. Y bueno, actualmente, cuando empecé con la editorial, yo quería darle un fundamento científico, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en el equipo de la Universidad de la República. Primero fui invitada a la Universidad de Granada, que se interesaron mucho en el trabajo y me dieron como muy buenos aportes, y después vine acá a la Universidad de la República y ahora también estoy... ¿En qué parte de la Universidad de la República? En facultad, en realidad... ¿En clínicas? No, en un equipo de investigación, que, bueno, yo inicié a partir de esto una investigación que lo estoy enmarcando en una maestría para probar el efecto de los textos simplificados en las personas con dificultades lectoras. O sea, cuánto mejoran su velocidad, su precisión y su comprensión cuando se enfrentan a un texto simplificado. Y los resultados que estamos obteniendo son realmente significativos, porque vemos que un texto, ya sea narrativo o informativo, si nosotros lo simplificamos, es decir, le hacemos estas adaptaciones, ¿no? Le cambiamos las palabras, las estructuras y todo. Entonces, un niño que tiene dislexia, por ejemplo, lee con una velocidad y comprensión y precisión inferior a la media de la población, ¿no? Si una persona sin dificultades lee, por ejemplo, 100 palabras por minuto, en quinto grado, un niño con dislexia capaz que lee 40 o 30, ¿no? Y si en la comprensión llega a un nivel, no sé, de una persona sin dificultad, llega a un 100 o 75%, capaz que un niño con dificultad lee con un 25% de comprensión. ¿Qué pasa? Cuando estos niños se enfrentan a un texto con la misma información, o sea, el mismo contenido educativo, la misma información o la misma historia a nivel narrativo, pero con estas adaptaciones, su nivel de velocidad, precisión y comprensión supera la media poblacional. Esto quiere decir que realmente funciona mucho el impacto de que un niño lea un texto simplificado y acceda a la misma información, porque se cuida que la información sea la misma. Claro. O sea, si va a leer un texto sobre la prehistoria, por ejemplo, la información es la misma, solo que al cambiarle las palabras y las estructuras gramaticales, lo lee con más facilidad y lo entiende. Y entonces eso es lo que nosotros queremos en la universidad, probarlo y poder generalizarlo al ámbito educativo, ¿no? Porque si estos los niños que tienen dificultades, en vez de hacerles todas estas adecuaciones curriculares que le dan más tiempo, que no sé qué, directamente le das los textos de estudio simplificados. O sea, lo que ustedes simplifican es la expresión de ese contenido. Claro, porque por un lado están los libros que hago yo, que son libros de cuentos, pero ahora, a partir de que desarrollé Lisa, que es este software que asiste en la simplificación de textos, nosotros podemos, cualquier texto que exista, simplificarlo. Es decir, simplificar la expresión del texto. Claro, la redacción. No el contenido. El contenido, justamente. No se simplifica. La información es la misma, justamente eso es lo que tiene de valioso. Que no infantilizamos la información y no recortamos
más la información, porque justamente tiene eso de que queremos democratizar el acceso a la cultura. Entonces, frente a la misma información, le cambiamos porque Lisa, este software, lo que hace es, ingresamos el texto, Lisa pondera las variables y pinta todas las palabras de distintos colores. Entonces, las que son rojas son las difíciles, las naranjas son más o menos, después está verde y azul verdoso, que son las fáciles. Entonces, cada palabra tiene un sinónimo accesible. Algunas no tienen sinónimos. Algunos tienen sinónimos y menos accesibles. O sea, pero Lisa te la da, digamos. Lisa te propone el sinónimo y podés reemplazarlo. Entonces, lo primero que puedes hacer es reemplazar todas las palabras difíciles por su sinónimo accesible cuando lo tienen, porque hay algunos muy específicos, por ejemplo, fotosíntesis no la podemos... Claro, que es una. Claro, no podemos. Son denominaciones más específicas de la ciencia, me imagino, son esa palabra. Revolución industrial no podemos cambiarlo, el nombre revolución. Entonces, pero sí, cuando algunas palabras no las podemos cambiar, sí podemos cambiar el contexto, es decir, la forma en que está redactada la oración la podemos cortar, gramaticalmente hacerle otra estructura y lo leen y lo entienden mucho mejor. Entonces, nuestra apuesta justamente es eso, ¿no? Que a nivel educativo esto pueda incluirse como para todos los estudiantes, para todo este 50, casi 50%. No con los que están diagnosticados. No, que ya tengan... Porque ya se sabe que hay problemas, difusos, pero graves. Claro, ¿cuántos están, ahí va, que están en esa zona que no tienen un diagnóstico específico, porque no lo tienen, quizás por lo que nombraste hoy, desde la estimulación a... La complejidad es una cosa muy compleja, no se puede diagnosticar todo tampoco. No, y hay cosas que, son tantas variables como a veces es lo más fácil, pero es lo más decir, tenés esto o te moves, porque uno va con diferentes armas a tratarlo o apoyarlo, pero hay niños que van quedando y a veces no hay un diagnóstico. A veces el diagnóstico, entre comillas, es lo que decíamos hoy, la estimulación cultural descendida. Entonces, si estas personas, estos niños ya ingresaban al sistema educativo con un banco de textos de los contenidos a estudiar y con una cantidad de libros, de cuentos que los enriquezcan culturalmente, simplificados, y que a medida que ellos avanzan la simplificación sea cada vez menos, no es que siempre van a precisar la simplificación, van generando otro tipo de base de conocimiento para poder acceder a los nuevos conocimientos. Claro, acá lo fundamental, o sea, el milagro es tratar de no solucionar el tema quitándole contenido, haciéndole que hay un contenido paralelo, pero para más chico, para menor, no sé qué, que es básicamente lo que hemos oído una y mil veces, ¿no? O sea, vamos a exigir menos y vamos a darle otras ventajas y bla, 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 y en el fondo estás ratificando esa incompetencia. Incompetencia en el sentido de que le falta competencia en la cultura letrada, digamos, ¿no? Que es la que tiene que es lo que se tiene que entrenar y que se puede adquirir, ¿no? Sí, mira, el viernes, el jueves pasado, yo hice una charla para maestras y psicopedagogas, maestros y maestras y psicopedagogas, y había muchas maestras en una plataforma PIAM, que es de formación de la Universidad Católica, y claro, yo les mostraba un ejemplo de un texto original, extraído de un libro de texto de que es los que se dan para estudiar los que usan en la escuela, en la escuela y en el liceo, y otro simplificado, y la verdad que quedaban asombrados porque decían, realmente se puede conservar la información. Está bueno comparar. Eso es importante. No se sabe. Lo que pasa es que eso es otra cosa que no saben los maestros y los que encargados de... No lo saben. Por eso hay que dar... Ahora vamos a ver cómo... Digamos, el problema que estamos planteando, y que vos hablás del 50% ahora, es algo que ha ido creciendo en las últimas décadas, digamos. No era así esto. Antes no había el 50% con dificultades lectoras. Eso se fue creciendo, y frente a eso hubo distintas estrategias y tácticas, como por ejemplo, a no lo vamos a calificar, ¿no? Claro. Vamos a dar una cosa mínima o algo así, en fin, una serie de cosas. Pero nunca nunca desde la promoción de la autonomía, siempre desde la desvalorización. O sea, esas estrategias que también tienen que ver con las estrategias actuales de adecuaciones curriculares, no promueven la autonomía, en realidad recortan, o sea, te perdono, te permito que hagas menos ejercicios, que tengas faltas de ortografía, te queda la oralidad, vos haces oralidad,
que está bien, está bueno para todos, pero nunca lo enfrentás a decir, bueno, yo puedo con esto. Claro, ¿no? O muchas veces me dicen, y bueno, ¿y por qué no le damos audiolibro? Yo dije, no, el audiolibro está divino, me encanta el audiolibro, pero es otra cosa, es otra... ellos tienen que poder leer como el resto de las personas. ¿Por qué no van a poder leer? Entonces, la inclusión, están cambiando los paradigmas de la inclusión y ya no se considera la inclusión para algunos. Todos necesitamos inclusión en distintos momentos y aspectos de nuestra vida, porque todos tenemos algo en lo que necesitamos un apoyo que nos genere mayor autonomía, en algunos momentos o siempre. Entonces, esto tiene que ver con eso. Bueno, entonces, ahora que se está hablando mucho de reformas educativas, etcétera, en realidad no hay, quizá, empezando por evaluar en qué nivel están, cómo están leyéndolos. Lo único que tenemos son, bueno, sí hay. Sí, tenemos las pruebas SEA, claro, tenemos. Sí, pero también, insisto, ¿cuáles son los criterios que se utilizan? O sea, tampoco hay una información real y no les llega a los maestros. No les llega a los maestros. Bueno, ni siquiera, ¿cómo está tu grupo? ¿Cómo está leyendo tu grupo para que plantees las estrategias y les des los textos adecuados al nivel de tu grupo, ¿no? Entonces, creo que eso vendría a ser como, movería mucho la aguja, empezar por eso solamente, por evaluar. De todas formas está, por un lado, tu editorial, ¿no? Que digamos que va viento en popa, y por otro lado, este software que están desarrollando y que todavía, y bueno, y aparte está vinculado con la ANI, ¿no? Dijiste, ¿no? Sí. La ANI, que es para la asistencia y que da la universidad para el tema de desarrollo científico. Entonces, todavía no está hecho el software. Ya está. Te pregunto, ya lo podemos usar. Claro, sí, ya se puede usar. ¿Y cómo? ¿Cuál es la idea tuya? ¿Cuál es la idea va a ser para difundir el uso de ese software? Bueno, eso es difícil. O sea, si bien estamos ahora justamente la agencia, ahora me estoy presentando una nueva ayuda de la ANI justamente para usarla en difusión y promoción, ¿no? Y en desarrollar aún más, por ejemplo, incluirle un micrófono para que porque actualmente Lisa tiene dos funciones básicas. Una es la simplificación de textos, que no la use en forma automática, sino que asiste en la simplificación. Está claro. Que brinda eso que pero con inteligencia artificial podría llegar a más grados de automatismos, ¿no? Si bien siempre se necesita un criterio atrás de ético y estético, ¿no? Pero bueno. Y después, otra función que tiene actualmente es la evaluación de la eficacia lectora. Entonces, si yo soy maestra, yo puedo sentar a un niño frente a la computadora, le doy un texto, hay textos tipificados, o sea, hay textos con más grado de dificultad y menor grado de dificultad, informativos y narrativos, ¿no? Entonces, el niño puede sentarse, lee el texto, Lisa cronometra la lectura y cuando termina, y después les hace preguntas de comprensión. Cuando termina de leer el texto, Lisa le ofrece la comparación de lo que se espera para su grado, que cómo lea, cuánta velocidad y cuánta comprensión, y cómo está leyendo. Eso le permite a los maestros y a las psicopedagogas poder ver justamente esto, cómo están leyendo estos niños y cómo leen en relación a cada nivel textual, o sea, cada nivel de complejidad. Esa es una de las funciones que tiene. Le vamos a incorporar más, por ejemplo... Eso ya está ahora, eso. Eso ya está ahora. Bien, eso ya está ahora y se puede usar. ¿Y eso cómo se usa? ¿Es libre acceso? No. No? En este momento, nosotros estamos, las personas que lo están usando, que son pocas, lo están probando en forma gratuita, pero a partir del año que viene vamos a hacer una suscripción a muy bajo costo para poder mantenernos, porque implica un gasto grande de programación, de sostenimiento, y yo me supongo yo también que el uso del software también lo va ir complejizando, ¿no? Se va complejizando cada vez más, claro. Por eso, además, por eso cuando le incluyamos inteligencia artificial, va a aprender, claro. ¿no? De cada persona que simplifica un texto, empieza a aprender las estructuras gramaticales, claro. o según si es de México o de España, entonces claro, va cambiando el vocabulario y ofreciendo vocabulario. ¿Eso no se había hecho en ningún otro lado? Perdón, te hago esta pregunta. No, en serio, porque es algo que uno escucha que se está usando a nivel, digamos, no sé, estuve escuchando un podcast hace muy poquito y me volaba la cabeza las cosas que están haciendo, digamos, para niños, por ejemplo, con problemas. En España se venden robots
que los acompañan, ¿no? Claro. Cosas así, o en Japón. Bueno, a mí me pasa que en esta función de la eficacia lectora, de la evaluación de la eficacia lectora, como cuando termina de leer se despliega un gráfico de colores donde dice el evaluado llegó acá y debería llegar acá, ¿no? Sí. Y todos los niveles de lectura. Entonces, cuando yo lo pruebo con los niños, ellos ven, porque se despliega automáticamente y como es interactiva, me dicen, ¿lo puedo leer de nuevo a ver si ahora me va mejor? Y lo terminan leyendo 7, 8 veces. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, si bien permite evaluar, también permite intervenir, porque hace un efecto práctico. Lo leen 10 veces hasta llegar al nivel. Bueno. Lo leen. Entonces, también se puede usar para mejorar la lectura. Claro, porque la lectura tiene que ver con la práctica, ¿no? Y cuánto, Siempre, ¿no? siempre, Digo, no es que, tenemos siempre. el... Por supuesto. Incluso también, hay varias teorías, ¿no? Eso también de el que lee mucho escribe mejor que el que no lee. Hay varias teorías en eso. O sea, yo he escuchado 2 campanas, pero sí para mí que estimula, obviamente, porque estás en contacto con la lengua escrita. Y eso te va a dar herramientas para vos después redactar y hacer tus propios textos, que es otra de las cosas que también estamos fallando. La producción. Por supuesto. Porque falta también Sí, la producción textual, digamos, cada vez se producen menos, digamos. Podés O sea, escribir antes eran 2 páginas y ahora es una cosa que, por ejemplo, una cosa que se ve mucho, yo lo he visto, pero ya con gente grande, ¿no? O sea que el tema de chiquilines que escriben todo en imprenta. Y si vos escribís todo en imprenta, nunca vas a poder escribir una página y media. Inevitablemente hay una cosa de velocidad y de costo que te lleva que vas a escribir la mitad de una página. Eso es así. Claro. No, y eso también hay como una falsa... Sí, totalmente. Hay una falsa creencia de que, bueno, si el niño tiene dificultades, es chiquito, dale letra de imprenta. Yo digo, no, ¿por qué? Si les da el mismo trabajo aprender la imprenta que la letra minúscula, que empiece directo, porque la mayoría de los textos no están en imprenta. Claro. ¿Por qué enseñarles primero la imprenta? ¿No? Entonces hay como muchos mitos que hay que derribar, porque les da el mismo trabajo. No, pero ¿cómo que la mayoría de los textos? No te entendí, no. O sea, es la mayúscula, ¿no? Claro, la mayúscula. Pero los textos están todos en imprenta. Sí, quise decir mayúscula. Bueno, entonces le dan a los niños con dificultades que lean solo en mayúscula, ¿no? Y después se enfrentan con la vida real y no están en mayúscula. No, por eso son los menos, es preescolares y algún libro que encontrás, que ahora cada vez ves más, en mayúscula, ¿no? De algunos uruguayos yo los he visto que están en mayúscula, pero es para esa edad que para no cortar lo que venís con la estimulación que se da preescolares, que luego si saltás en primero con las 4 letras, ¿no? Cursiva, ahora, todo esto que estamos hablando tiene que ver con esa dificultad que hay como general y difusa, que no abarca todo, se puede decir es un 50%, y que eso no ocurría antes, décadas atrás, no se veía tanto, digamos, esto empezamos a sacar ejemplos, uno de otro de chiquilines que escriben en imprenta, no sé cuántos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la reacción frente a esas dificultades que tienen muy variado origen y son muy complejas, siempre parece seguir que la primera reacción es, bueno, dale lo más básico, lo que le sea más fácil, lo que no sé cuánto, ¿no? Claro. Es como una primera reacción, ¿no? Emotiva, si se quiere, incluso, ¿no? Sí, eso es. También ha evolucionado el concepto de adecuaciones curriculares, ¿no? Junto con el concepto de inclusión. Hasta hace poco Uruguay fue pionero en eso, pero le llamábamos tolerancia y que en realidad después ahora tolerancia y ahora ya se está viendo que, bueno, después la palabra tolerancia se fue y llegó a adecuaciones. Pero ¿qué pasa? Hay como una demanda enorme de la población, ¿no? De pedir al sistema educativo adecuaciones y una falta de información, o sea, los maestros y los profesores no saben cómo adecuar. Y además, las adecuaciones son muy personales porque depende de lo que decías tú, no hay son muchos grises, ¿no? Puede ser una persona que tenga una dificultad cognitiva o cultural o emocional, etcétera, ¿no? Que impactan en el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la adecuación? Entonces, justamente lo que nuestro objetivo en Basilisa y en Lisa es que empiecen a terminar las adecuaciones, el concepto de adecuación y se desarrolle la enseñanza cada vez más personalizada, ¿no? O sea, le doy a cada estudiante lo que necesita y a su ritmo, que parece algo súper lejos, pero se puede lograr ahora con la inclusión de la inteligencia artificial y de las tecnologías. Claro, porque quedan las manos del docente y a veces no tenés solo un niño, tenés 2 o 3, más todo lo demás que tenés que hacer, que obviamente todos los grupos son distintos en niveles, arriba, abajo, en el medio, y lleva un tiempo y a veces no tenés ni el conocimiento ni el tiempo para hacerlo de forma precisa y de lo que él necesita.
Pero es, claro, lo que se maneja hoy, bueno, de adecuaciones. Claro. Y ahí el que queda entrampado es el maestro. Claro. En una exigencia que viene por parte de los familiares, de los padres, y por otro lado del sistema. ¿Cómo estás tratando vos? Y aparte de lo que estás diciendo, pero eso ya da para otra. No, nos quedan 2 minutos, así que no vamos a hacer nada. Pero digo, esa idea de personalizar la educación va en contra del paradigma histórico que es precisamente, que viene del siglo XIX, que es el de educar masivamente a la gente. O sea, la gente empezó a educarse en el mundo occidental al menos, a partir del siglo XIX. O sea, recién ahí empezó, por eso aparecen los medios de comunicación, por eso los diarios, la radio o el cómic, todo esto que digo yo, explotó, y la novela de folletín, todo esto fue en el siglo XIX porque la gente empezó a empezó a saber leer y escribir a nivel masivo como nunca. Y eso se aplicó siempre con programas que son uniformes, colectivos, sociales, estándares, que son aplicados a todas las mismas realidades, a distintas realidades. Y eso es lo que se dice que tiene que variar, ¿no? Y bueno, como última reflexión, si cada niño pudiera en un futuro no tan lejano, en vez de llevar una mochila llena de cuadernos, llevara solamente una tablet, que ya en la escuela pública nuestra uruguaya ya lo tenemos, donde tenga sus contenidos adaptados a su nivel de desarrollo y a nivel de lector, por ejemplo, y aprenda lo mismo que el resto, no tiene por qué aprender cosas distintas, pero adecuado a sus capacidades o a sus habilidades. Eso ya sería un enorme, algo revolucionario, ¿no? Entonces, no es tan difícil y no es tan lejos eso. Las bases están, se podría aplicar y en Uruguay más. En Uruguay más, que ahí va. Sí, en Uruguay se puede. Igual, de todas formas, eso, digamos, no solamente aplicar un software, no solamente dárselo a los niños, sino que también eso tiene que estar acompañado con los docentes. Claro. O sea, ahí está el chiquilín, la mochila con el software y el docente, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es también es un cambio que también tiene de adaptación que tiene que hacer. Otro cambio más que tienen que hacer las maestras y los maestros. Modernizar la... Pero ya que ellos no quieren, es modernizar, sino que es esa idea que es muy costosa de personalizar en cada uno la forma de expresión de los mismos contenidos, cuando hemos sido educados todos, y bueno, los que son maestros más y todo esto, en el programa general, ¿no? O sea, los maestros quieren, lo que pasa es que no tienen los recursos. Les brindamos los recursos, son los primeros que quieren. Seguro. Porque se sienten desbordados con la realidad. Seguro. Exacto. Muy bien, Mercedes Lafourcade, gracias, bueno. Tremenda conversación, ¿eh? La verdad se nos fue volando, la verdad que trajiste a alguien sorprendente. Muy bien. Gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Mercedes.